Entonces, al final, podemos hacer caso a esa frase de Godet en la que él decía que sin construcción no existe arquitectura, haciendo referencia a Godet la frase de Mies van der Rohe, en la que dice: rehusamos problemas de forma, solo atendemos problemas de construcción. ¿Cuál sería entonces el trabajo del arquitecto? ¿No? El trabajo del arquitecto es ese, de esos operarios que están construyendo realmente ese edificio metálico. ¿Dónde está nuestra forma de trabajar? Yo encontré esta referencia a esta ¿cómo se llama esto? Caricatura, ¿no? Esta caricatura existió en 1914, una polémica famosa del verbo alemán, y los tipos discutían. Los alemanes gustan de discutir muchas cosas, entonces pasan el tiempo discutiendo. Y estos tipos en 1914 estaban discutiendo entre esos dos primeros personajes que están ahí, que se llaman Van de Velde y Montesius, un problema entre la postura o la posición de la arquitectura como evento individual y la posición de la arquitectura o del design en general como evento tipificado, como posibilidad de producción en masa. Y eso fue una discusión profunda. Entonces, Van de Velde, que era un heredero de la tradición Art Nouveau, y de cierta tradición individualista del siglo XIX, decía que no, que había que crear una silla individual. Cada silla, esto es, cada obra, tenía que estar representando ese poder de la individualidad humana. Y por otro lado, Montesius, que es el segundo, decía que no, que lo que había que hacer era una silla tipo, esto es, había que conseguir construir una tipificación de los eventos arquitectónicos o de design para que toda la masa humana pudiese usufruir de este evento. Mas eso no es lo que nos preocupa, ¿no? Y por último, claro, la caricatura presenta, bueno, estos dos tipos estaban discutiendo la silla tipo, la silla no sé qué, y al final quien hacía la silla realmente era el carpintero, que es este tercer hombre que está aquí en la discusión. Pero yo no quiero ver las sillas. Lo que yo quiero que ustedes vean es lo que los personajes tienen en las manos. Y eso es lo que nos interesa hoy. ¿Qué es lo que cada uno de esos hombres tiene en la mano para relacionarse con esa silla? El único que tiene en la mano algo que hace posible la silla de manera real es el carpintero, que tiene, no sé cómo se llama eso en español, plana, ¿no? No, una plana, es para planar la madera. No se llama plana, en portugués se llama plaina, pero bueno, en fin. Entonces, ese hombre tiene eso. Los otros dos construyen las sillas con otro tipo de herramientas. Noten que el primero tiene un compás y una escuadra, y el segundo tiene un plano. Entonces, cuando el charchista, el caricaturista, que evidentemente no era arquitecto y no tenía nada que ver con la arquitectura, ¿no? consigue encontrar una cierta esencia del trabajo de estos hombres. ¿Qué es lo que estos hombres están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que estos hombres tienen? ¿A qué estos hombres se dedican? ¿Cuál es su forma de estar en el mundo? ¿Cómo estos hombres están colocados en el mundo actual? ¿Qué decir, en aquel mundo, ¿no? Un hombre está con una plana, esto es, con una herramienta de construcción en la mano, y vestido con un tipo de indumentaria que dice que él es un constructor. Los otros dos hombres están de librea, están de traje, están de corbata, y están con herramientas en la mano que son capaces de producir las ideas con las que aquellas otras cosas que existen en el mundo pueden ser producidas por este tercer hombre. Si ustedes recuerdan la primera charla, Alberti nos decía que el arquitecto será aquel que con un método y un procedimiento determinado y digno de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría. Claro que después decía de hacer en la práctica, pero esa parte nos vamos a olvidar porque no me conviene hoy recordarles ese asunto. Vamos a concentrarnos solo en eso. Entonces, si esto que fue dicho en 1452 no es exactamente igual a esto que este cartunista nos está diciendo
en 1914. En 1914 nos está diciendo, el arquitecto es aquel que con base a la teoría, piensa las cosas. Mientras que el otro es la herramienta que sirve a la mano del arquitecto. Entonces, al final, el modo de proyectar parecería ser que es el trabajo del arquitecto. El trabajo del arquitecto no es necesariamente el de construir. El construir parecería ser un resultado final del modo de operar del arquitecto. Y ese modo de operar del arquitecto, ese modo que nosotros llamamos el modo de proyectar, se transforma en lo que los griegos llamarían de una poiesis. Poiesis es la palabra que da origen a la palabra poesía, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una poiesis? Una poiesis es un aspecto de la forma de ser en el mundo de los hombres en el que no necesariamente se hacen las cosas, sino que se piensa la forma del hacer de las cosas. Hay una etapa como anterior, o como, no una etapa superior necesariamente, porque no es que sea una etapa que está por encima, simplemente es una etapa anterior en la que es necesario pensar las cosas para después hacer las cosas. Entonces, cuando presento el pabellón de Barcelona de Mies, que es el edificio que está ahí, es una forma de pensar qué sucede con esa manera de pensar que es la poiesis del arquitecto y que es la forma de trabajar del arquitecto, que no necesariamente se relaciona con la construcción. Pero este edificio fue construido, este edificio realmente existió. Entonces me parece que es un ejemplo interesante para discutir lo que vamos a discutir hoy. ¿Por qué? Porque si yo les presentase solamente un edificio que no fue construido, diríamos, bueno, se trata del proyecto y el tipo no hizo el edificio. Pero en este caso el edificio fue hecho. Fue construido en 1929 y duró hasta 1931. En 1931, como era un pabellón de exposición, fue desmontado, las piezas fueron empaquetadas y devueltas para Alemania. Algunas, otras se perdieron. Y el terreno fue simplemente nivelado y acabó el asunto. Entonces es un edificio que fue proyectado, fue construido y fue demolido, desapareció. Entonces es un edificio que puede estar entre la poiesis y la teoría, esto es un edificio que, habiendo sido proyectado, esto es pensado, fue después desenvuelto como una obra de construcción y apareció como arquitectura construida. Ahora, ese proyecto, ese edificio, pasó por un proceso 80 años después, no, 60 años después, que fue reconstruido. Y es ese que tenemos ahí, ese se llama Pabellón de Barcelona. Vamos a diferenciar los dos, ¿tá? El primero vamos a llamarlo de pabellón alemán, de la exposición de Barcelona del 29, y a este más conocido como pabellón de Barcelona, que es el que está construido hoy realmente en Barcelona y fue reconstruido en 1986, de 83 a 86. Pero, ¿es este realmente el pabellón alemán? ¿Este es el pabellón alemán? El pabellón alemán tuvo alguna historia extremadamente interesante para quien estudia representación, para quien estudia dibujo y para quien estudia teoría de la arquitectura. Porque siendo quizás el edificio más importante del siglo XIX o del siglo XX, o por lo menos uno de los más importantes del siglo XX, no era un edificio que existía en la realidad. Lo que se conocían del pabellón eran plantas dibujadas por varios autores y algunas fotos en negro y blanco, en blanco y negro, que circularon durante muchos años. Las primeras plantas que aparecieron del pabellón de Barcelona son un dibujo de representación típica, esto es, están representando lo que el pabellón de Barcelona era en 1929. Son esas dos que están ahí. Una apareció en Die Form, que era una revista alemana de la época, y la otra fue dibujada por Tuduri para aparecer en unos periódicos barceloneses de la época. Noten que los dos edificios son totalmente diferentes, ¿no? Noten que el edificio de abajo, que fue el dibujado por Tuduri para aparecer en la exposición, él no tiene todas las cosas que el edificio de arriba tiene. El edificio de arriba es el pabellón y el de abajo también. Ahora, ¿alguno de los dos es el pabellón real? Estos dos ejemplos del pabellón son de 1964, 75 y 80. Fueron dibujados por Blaser y el otro fue tomado por Juan Pablo Bonta, apoyándose en el dibujo de Blaser. Entonces, estos también son el pabellón. El pabellón es aquellos dos que les mostré
Y estos dos, aquellos dos de cuando el pabellón existía físicamente, estos dos a partir de la interpretación del pabellón que Blaser o Bonta realizaron entre 1970 y 1980. Este también es el pabellón. Este específicamente es el pabellón. No fue el que se construyó, pero es el pabellón que durante 60 años, desde 1931 a 1987, fue enseñado como que era el pabellón. Es lo que llamamos de la planta canónica, es la interpretación canónica del pabellón. Todos nosotros, por lo menos los más viejos, estudiamos el pabellón a partir de esta planta. Esta planta es la que dice para mí que estoy realmente viendo la planta del pabellón de Barcelona, del pabellón alemán. Y noten que esta planta no se parece tampoco a las anteriores, es una otra planta. Sin embargo, el pabellón está palpitando en ella. Para mí palpita mucho más porque yo aprendí el pabellón con ella. Esta es la planta que me enseñó el pabellón. Esta planta es la planta que, como dice Juan Pablo Bonta, termina transformándose en la planta, en la superplanta del pabellón. La interpretación canónica colectiva supera toda interpretación individual del pabellón. Incluso la del propio diseñador. Esta planta es más importante que la planta que Mies podría haber diseñado en 1928, porque esta planta es la que transmitió la idea del pabellón para todos nosotros. Esta planta, por el contrario, es la del pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona fue dibujado, fue construido a partir de las indicaciones de esta planta, que es la planta de reconstrucción que Solá Morales y Ramos hicieron después de haber hecho excavaciones arqueológicas y varias investigaciones historiográficas sobre el pabellón, para llegar a que el pabellón es esto que está aquí. Noten que esta, siendo la planta real entre aspas, del pabellón, no tiene nada que ver con esta. Entonces, la pregunta sería, ¿el pabellón de Barcelona es este o es este? El pabellón de Barcelona es este, que es el pabellón de Barcelona de 1930, el pabellón alemán de 1930. Pero no porque sea el de 1930, no porque sea el que fue construido en 1930, porque ninguno, ni yo, que soy más viejo que ustedes, vi el pabellón de 1930, les puedo asegurar. Entonces, nadie vio, de los que están vivos hoy en día, o muy poca gente vio, el pabellón de 1930. Pero esta foto del pabellón de 1930 es la foto que durante 60, 70 años se transmitió como que era el pabellón alemán de Barcelona. Esta que está aquí es la foto del pabellón de Barcelona, del mismo ángulo, o un ángulo muy parecido. Pero hay alguna cosa que está perdida ahí, ¿no? No conseguimos encontrar en eso que está ahí aquello que existe en las fotos antiguas del pabellón en blanco y negro. Esto parece un poco real de más, ¿no? Parece un poco... hay realidad de más en este pabellón. Y eso nos deja una cierta nostalgia, ¿no? Porque lo que podemos entender del estudio de ese edificio es que la arquitectura no es repetible. No hay posibilidad de repetir la arquitectura. Podemos repetir las construcciones, tanto que este pabellón existe ahí, es físicamente construido. Pero, ¿será que la arquitectura está totalmente presente en él, como está presente en aquella planta que es mentirosa y no responde a esa realidad objetiva de este pabellón? La arquitectura se nos presenta como muy esquiva, no es tan aprensible, no da para agarrarla tan fácilmente. No que no haya arquitectura aquí, claro que hay, pero ¿es la arquitectura del pabellón? ¿O esa arquitectura se perdió cuando el edificio original se destruyó? ¿O esa arquitectura permanece y es la arquitectura que existe aquí? ¿O es la arquitectura que existe aquí? Famosa, que la preocupación de él era construcción y no la forma y aquellas cosas. Realmente estaba mintiendo, ¿no? Pero los arquitectos mentimos generalmente, entonces no hay que achacarle eso especialmente a Mies. Esta obra es de Mies van der Rohe, ¿sí? Es de 1924, era lo que Mies hacía en 1924. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce
la obra de Mies van der Rohe y puede decirme si esto es una obra de Mies van der Rohe. ¿Algunos de ustedes alguna vez les enseñaron que Mies? Ahí los profesores de historia ya les mostraron esa... Claro que no. Ah, pues hombre, claro que no. ¿Quién le va a mostrar esto como Mies? Pero es Mies van der Rohe, sí. Y no Mies van der Rohe de cuando era chiquito y estaba allá en el interior, no. Es Mies van der Rohe en 1924. Y cuidado, es una excelente obra, ¿tá? Es muy buena.